Hace poco, en el último vídeo, estuve hablando sobre la importancia de no huir del dolor, de amar y aceptar con los brazos abiertos el desafío, el dolor, la adversidad, pues es necesario para crecer como persona y reducir el sufrimiento. ¿Qué ha pasado? Que días más tarde, después de grabar ese vídeo, me he llevado una hostia emocional bastante grande. De estas hostias que te dejan retorcido en la cama. Estas hostias o este dolor emocional que te hace ser una persona apática, que no quiere salir de casa, que estás relamiéndote las heridas como si fueses un animal dolido, herido. Entonces, qué mejor que grabar un vídeo cuando yo en este mismo momento estoy en un estado como el que os comento. Aunque a lo mejor no se me nota, pero ha sido duro y está siendo duro estos días. Entonces, en el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre cómo navegar el mar cuando el mar se pone feo. Cómo evitar que nuestro barco se hunda, porque el mar se va a poner feo. No todos los días van a ser días soleados. Es importante entender que la vida es dolor y placer. Hay dolor y hay placer que nosotros podemos controlar, y hay dolor y placer que nosotros no podemos controlar. Entonces, en el vídeo de hoy me gustaría centrarme un poco más en esa parte incontrolable a la cual nos somete la vida. Ejemplo de placer que no podemos controlar, que nos toque la lotería, o que estemos caminando por la calle y escuchemos o veamos algo agradable. Ejemplos de dolor que no podemos controlar: la enfermedad, la muerte de un ser querido, que tu pareja te deje por otra persona, el dolor físico, cuando vas caminando por la calle y alguien te pega un puñetazo y tú no lo has visto venir. Eso son cosas que no podemos controlar. Dolor incontrolable. El dolor y el placer es algo inevitable. Eso es así. Pues tú no tienes control sobre esos factores externos o esos ejemplos que acabo de comentar ahora. No obstante, lo que sí es evitable es el sufrimiento. Es importante diferenciar entre dolor y sufrimiento. El dolor físico, dolor emocional, es algo inevitable. Y luego está el sufrimiento. Eso sí es evitable. Y el sufrimiento tiende a aparecer cuando resistimos ese dolor o esa ausencia de placer en nuestra vida. Cuando alguien está pasando por un momento muy duro, una ruptura sentimental, la muerte de un familiar, o has perdido dinero, has perdido salud, una de las tendencias que yo suelo observar es que la gente intenta olvidarse, intenta desconectar de esa desgracia que ha sucedido en la vida de uno. Pero yo pienso, y esto es mi opinión, que cuando uno desconecta, cuando uno se distrae de lo desagradable, eso tiende a persistir. Esto es como encerrar una bolsa de basura, algo desagradable, en un armario. Lo evitas. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo eso empeorará. Y eso empezará a oler cada vez más y más fuerte. Por eso hay gente
que no es capaz de superar la muerte de un familiar o una ruptura sentimental, o cuando uno ha perdido mucho dinero y no es capaz de superarlo, o cuando uno ha perdido salud física, tampoco es capaz de superarlo. Cuando hablo de superarlo me refiero a ese componente mental, a esa resistencia, pues aquello que resistimos persiste. Entonces, bajo mi punto de vista, la forma de superar esta adversidad, este dolor, es metiéndose de lleno en eso que estamos experimentando aquí, ese dolor emocional. No utilizando el alcohol, las drogas, el entretenimiento para distraernos de lo que hay aquí. Tenemos que dejar que esto corra su curso. Y qué mejor que aprovechar el tiempo en soledad y conectar con ese dolor. A menudo nos daremos cuenta que esa incomodidad, ese dolor tiene un tiempo limitado. Y para que eso corra su curso, para que eso vaya progresando hasta llegar a su fin, porque todo en la vida tiene un principio y un fin, tanto el dolor y el placer tienen un principio y un fin. Entonces, para llegar a ese fin es importante no huir de ese dolor. Y cuando hablo de que hay que ser una persona fuerte, hay que enfrentarse al dolor, eso no significa que, se me ha muerto un familiar y voy a ir corriendo al parque, vomitando arcoíris y llorando de alegría. No. Pues muchas veces eso significa que tengo que estar en mi casa. Tengo que estar en un entorno tranquilo, quizás llorar, no llorar, gritar, lo que sea que salga. Pero lo más importante es conectar con ese dolor y dejar que corra su curso. Es perfectamente posible no sufrir ante el dolor de la vida. Es lo que yo llamo esa paz mental. La paz mental no siempre va de la mano de la felicidad, pues uno no es feliz cuando le rompen el corazón, uno no es feliz cuando se le muere un ser querido, un familiar, uno no es feliz cuando pierde mucho dinero, o cuando le echan del trabajo, o cuando pierde salud. No obstante, es posible alcanzar esa paz mental. Estar en ese punto donde ha pasado una desgracia, la vida nos ha dado un golpe muy, muy duro, y llegar a ese punto en el que uno dice, todo está bien, ¿cómo está? En el momento que uno dice, ojalá las cosas fuesen diferentes, ojalá esto no me hubiese pasado, ¿por qué la vida es tan injusta? Eso es la resistencia hablando. Y eso es lo que precisamente te genera sufrimiento. Y sí, en el momento, cuando te llevas ese golpe emocional, ese golpe de la vida, el cual es inevitable, todo lo ves muy negro. Pensamientos intrusivos, pensamientos negativos empezarán a invadirte.
y empezarán a formar parte de tu sombra. Pero si estáis familiarizados con mis vídeos, sabéis que hago énfasis en hacer ese trabajo interno. Y cuando uno está acostumbrado a hacer ese trabajo interno, es capaz de detectar rápidamente esa intrusión que no nos favorece. Con el paso del tiempo, uno empieza a conocer cada vez más ese dolor, uno empieza a saber cómo manejar mejor ese dolor. Y cuando antes tardabas 3 semanas en superar una ruptura sentimental, ahora a lo mejor tardas 2 días, un día. Esto es aplicable, por supuesto, no solo a rupturas sentimentales, sino muerte de familiares, pérdida de salud, lo que ya he comentado anteriormente. Vuelvo a destacar la importancia de aprender a estar solo, aprender a disfrutar muchas veces de esa soledad, pues eso facilita el poder navegar mejor esta tormenta a la que nos somete la vida. Cuando uno tiene una buena base, unos buenos hábitos, uno hace ese trabajo interno, uno se cuida, uno tiene unos pilares, una cimentación fuerte, es más difícil que toda la estructura se caiga. Es más difícil que todo se derrumbe, pues tienes algo donde agarrarte. Esto lo podemos ver a menudo en relaciones sentimentales, cuando uno se inmersiona de lleno, perdiéndose a uno mismo, y cuando la vida le da ese golpe, uno no tiene donde agarrarse y uno sufre. Lo mismo cuando uno pierde salud o uno empieza a envejecer, empieza a añorar momentos pasados, o cuando uno basa su confianza en factores externos, en la ropa, en el dinero. Cuando uno deja de tener esas cosas, porque la vida le da ese golpe, uno, una vez más, no tiene a dónde agarrarse. Uno se pierde a uno mismo. Uno ya no está en consonancia con ese núcleo, con ese centro, y uno sufre. De ahí la importancia de siempre estar anclado al centro de uno y no perder perspectiva cuando hayan tormentas o huracanes o tornados, porque estos tornados, estos huracanes, estas tormentas son inevitables. Es así. Cuando la vida nos da un golpe emocional duro y lo estás pasando muy muy mal, pregúntate, ¿qué es lo que la vida me está enseñando? ¿Qué es lo que esta experiencia me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? A ese trabajo de reflexión, pregúntate esas cosas. Pues eso, precisamente, lo que va a ser tu salvación.
Así que bueno, para todos aquellos que estéis pasando por un momento duro, deciros que no sois los únicos. Todos estamos en el mismo barco. Y deciros también que hay luz al final del túnel. Todo lo malo tiene una fecha de caducidad. Deja de resistir ese dolor, ese golpe de la vida. Y cuanto antes dejes de resistirlo, antes llegarás al final del túnel, donde está la luz. Fin del vídeo.